Buenos días, mi gente, ¿cómo están hoy? Vamos a continuar con las bitácoras del Data Science Dominicano y esta vez vamos a ver cómo podemos nosotros analizar los algoritmos eficientemente usando nuestra herramienta más poderosa que son las matemáticas. Vimos en las bitácoras anteriores que hicimos un análisis muy práctico, o sea, generamos datos aleatoriamente, generamos listas de números desordenados aleatoriamente y tomamos dos algoritmos que ya lo teníamos implementado en código, probamos su tiempo, el tiempo que dura nuestra máquina en ejecución con, con cada entrada de datos de un tamaño distinto e hicimos una tabla para cada uno de ellos donde podíamos ver la relación tiempo de ejecución versus tamaño de datos en la entrada. Lo hicimos tanto para un algoritmo de la burbuja que tiene una big O de n al cuadrado en comparación con un algoritmo heap sort que tiene una big O de n por logaritmo de n. Vimos que el heap era mucho más rápido, mucho más eficiente. Para 10.000 datos vimos que el heap llegaba a los 0 punto y pico de segundos, 0.0 y pico. Y el otro duraba hasta 8 o 7 segundos para 10.000 datos. Era una diferencia enorme. Vimos la gráfica del tiempo de ejecución versus el tamaño de la entrada. Y pudimos comprobar que el de la burbuja hacía una gráfica cuadrática y el Hipsoft hacía una gráfica lineal, prácticamente por el término n. Es n por logaritmo de n. Vimos que era una gráfica prácticamente lineal. Ese análisis vimos que tiene sus defectos. O sea, no es un análisis perfecto, ¿no? Porque ese análisis, primero, uno de los problemas que tiene es que depende mucho del software y el hardware en el que yo ejecute el algoritmo. Porque tengo que implementar el algoritmo, que es otro problema también. Por ejemplo, si yo ejecuto el mismo algoritmo para Node, que es el intérprete de JavaScript, y ejecuto el mismo algoritmo para Python y su intérprete, voy a tener un problema de software. Puede ser que el de Node, que tiene el motor V8 de Google, sea muy rápido. Porque Node, según lo que tengo entendido, ese motor está muy basado en C, que es uno de los lenguajes más rápidos, pero es un lenguaje compilado. En fin, lo que quiero decir es que el software y el lenguaje de programación en que yo implemente el algoritmo puede afectar el rendimiento, aunque sea el mismo logaritmo. Por eso este método no es eficiente. También vimos que no tomamos todos los datos. Con ese método no sabemos cómo se comporta un algoritmo dependiendo de los casos. Puede ser que tenga el mejor de los casos, el peor de los casos o un caso intermedio. Cuando hablo de mejor de los casos es que al algoritmo le llegue ya una lista ordenada, que no tenga que hacerle nada. Podremos ver que si un algoritmo llega así, su gráfica será lineal. No tiene que hacerle prácticamente nada a la entrada. Podemos ver el caso promedio en que los datos estén semi desordenados o que estén aleatoriamente ordenados, que no haya tantas similitudes, que sería el caso normal de funcionamiento. Y podemos ver que ahí el algoritmo funcionaría en un estado intermedio entre muy bueno y malo. Lo muy malo sería en este caso de ordenamiento que el arreglo llegue ordenado en orden inverso, que el mayor esté en la primera posición. Y ahí el algoritmo tendría más problemas. Entonces, este tipo de análisis que nosotros vimos no contempla eso. No contempla el mejor de los casos, ni el peor de los casos, ni el caso promedio. No contempla nada de eso. Otra cosa que no contempla es que para analizarlo del modo que vimos anteriormente con ese experimento que hicimos, vimos que hay que implementar el algoritmo, hay que ejecutarlo. Entonces, hay otros métodos que nos permiten a nosotros encontrar la forma en que tendrá la relación entre el tamaño de la entrada y los pasos que dé el algoritmo sin necesidad de escribir en código en ningún lenguaje. Simplemente con el pseudocódigo yo puedo analizarlo y decirte más o menos qué big O tendrá ese algoritmo, que eso es lo que andamos buscando, llegar a ese término. La matemática nos van a ayudar para eso. Entonces, para que un análisis de algoritmos sea eficiente, aquí le dejo en la bitácora, algoritmos eficientes, debe ser posible permitirnos evaluar la eficiencia relativa de cualquiera de los dos algoritmos de manera independiente del ambiente de hardware y de software, lo que le dije al principio.
Se puede realizar el estudio del algoritmo con un nivel alto de descripción, sin necesidad de implementar en dicho algoritmo, o sea, escribir pseudocódigo sin ningún tipo de lenguaje de programación. Y por último, que tome en cuenta todas las posibles entradas, o sea, en el peor de los casos, en el mejor de los casos y en el caso promedio. Esas son las 3 características que podemos definir como un análisis eficiente de algoritmos. Voy a bajar un poquito la velocidad porque creo que estoy hablando un poquito rápido. Entonces, vamos a ver esto. Para realizar este análisis es necesario, primero, contar con operaciones primitivas que realizan los algoritmos. Con operaciones primitivas nos referimos a operaciones muy básicas, como mover un dato en una variable. Los que saben algo de Assembler, bueno, que somos pocos ya, los que sabemos algo de Assembler, porque no lo están dando en las universidades, creo. Por lo menos a los informáticos le dan un vistazo por ahí. Pero en Assembler tú tienes que mover, usar acumuladores, hacer operaciones muy básicas para el procesador. Yo diría que para nosotros una operación primitiva sería la asignación de un valor a una variable. Tomaremos eso como una operación primitiva. Hay más operaciones primitivas. Yo creo que las operaciones primitivas se van al move del lenguaje Assembler o de cualquier lenguaje a tan bajo nivel. Eso sería una operación primitiva. Para cada procesador eso puede tomar un tiempo de instrucción. A eso nos referimos aquí, que podamos contar esas operaciones primitivas, las más básicas. Lo siguiente es medir las operaciones como una función del tamaño de entrada. O sea, si yo tengo S es igual a f de n, lo que estoy diciendo es que S son la cantidad de pasos a realizar por el algoritmo, la cantidad de operaciones primitivas que va a hacer ese algoritmo. Y n es el tamaño de los datos. O sea, que dependiendo, cuando entren 10 datos, yo voy a tener una función de cuántos pasos dará con eso. Cuántos pasos en instrucciones primitivas dará con eso. Y tercero, enfocarse en el peor de los casos posibles, de los valores de entrada. Antes nos enfocábamos en el promedio de los tiempos de ejecución, en el experimento que vimos al principio. Tomábamos el promedio de los tiempos de ejecución, pero ahora nos vamos a enfocar en el peor de los casos posibles de los valores de entrada. Entonces dejaremos esta bitácora hasta aquí. Luego lo que vamos a ver en la siguiente bitácora son los 7 tipos de funciones más utilizadas para el análisis de algoritmos. Vamos a ver que con estas funciones nosotros podemos clasificar los algoritmos y con ellas 7 podemos prácticamente clasificar todos los algoritmos que se nos presenten. Su comportamiento en función del tamaño de los datos con los pasos que haga el procesador para resolver o llegar a la solución. Espero que les haya sido muy útil esta bitácora y nos vemos en la siguiente, donde veremos las 7 funciones. Hasta luego.